título, quitando lo que te estorba. Y nosotros debemos barrer de nuestras vidas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Todos tenemos metas que queremos alcanzar, pero por mucho que lo intentamos, muchas veces no lo conseguimos. Y en nuestra carrera hacia el éxito espiritual o hacia el éxito secular, siempre vamos a encontrar cosas que nos estorban, cosas que nos impiden avanzar. Y es muy difícil, específicamente cuando usted se encuentra en la 32 y quiere venir a la 49, y hay construcción y hay tapones y cuantas cosas más, usted proceder hacia llegar a la 49, hacia esa meta donde usted debe ir. Se le hace más difícil, el tiempo se agota. Quizás tiene que estar ahí a las 12 del día, pero llega a la 1 de la tarde. Invierte más tiempo y quizás pierde la cita. Entonces, es lo mismo en nuestro caminar espiritual. En el mundo espiritual, a veces, cuando tenemos tantas estorbo en nuestro caminar, podemos perder nuestra bendición. Podemos perder nuestra bendición. Así que en el día de hoy le voy a dar 7 puntos, 7 maneras de identificar, 7 maneras de implementar para poder remover esos estorbos en su vida espiritual, para que usted pueda tener ese despertar y estar atento en su caminar. Así que la primera que vamos a leer está basada en 1 Corintios 9:26. Vamos a darnos cuenta de algo. Lo primero que nosotros tenemos que tener en mente es: ¿qué es lo que yo quiero alcanzar en mi vida espiritual? ¿Quién yo quiero ser en el mundo espiritual? O sea, ¿hacia dónde yo quiero llegar en mi caminar espiritual? Yo quiero ser conocido como 5 vírgenes prudentes o 5 vírgenes imprudentes. ¿Usted quiere ser conocido como un Pablo de este tiempo? ¿O usted quiere ser conocido como un Lucifer? ¿O usted quiere ser conocido en el mundo espiritual? Estoy hablando. O sea, lo primero que usted debe hacer en su vida es pensar hacia dónde yo quiero llegar espiritualmente. ¿Cuál es mi meta en el espíritu? Y el apóstol Pablo lo dijo. 1 Corintios 9:26. Vamos a buscarla. 1 Corintios capítulo 9 versículo 26. Y dice las escrituras: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pero pastor, ¿qué quiere decirme esto? Es claro, el apóstol Pablo le está diciendo a usted y a mí que usted debe identificar cuál es la meta, porque el aire usted no lo ve, eso usted no sabe con quién usted está peleando, o qué es lo que está estorbando en su vida espiritual, o hacia dónde, cuál va a ser el logro que tú quieres alcanzar. Lo primero es que hoy yo voy a reflexionar en qué yo quiero en el mundo espiritual, o sea, hacia dónde yo quiero llegar, cuál es mi meta. Identifique su meta. Identifique si usted quiere ser conocido como una persona que no salvó ni un alma. Identifique si usted quiere ser una persona que sea identificada como una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer de amor, o una mujer dejada y alejada del evangelio, o simplemente un quemasilla en la iglesia. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, ni de los que nos están mirando en las redes sociales, ha nacido para simplemente ser un número más dentro de un grupo de hermanos o hermanas, o llámese iglesia. Usted fue elegido desde el vientre de su madre con un propósito determinado de parte de Dios.
usted no vino a este mundo con la meta de ser simplemente un profesor de educación secular, un maestro, un doctor. Usted vino con un propósito de reino. Pero Padre, enséñame cuál es mi propósito de reino. Yo quiero saber cuál es mi misión en la vida para yo poder empezar a ejercerla, a ejecutarla, a vivirla, a obedecerla, a actuarla. Entonces, lo primero en el día de este domingo que yo voy a identificar y que no se me va a salir de mi mente hasta que me vaya a acostar es: ¿cuál es la meta que quiero yo alcanzar? Identifique esa meta en su vida. Quizás el Señor quiere que usted sea una adoradora, quizás el Señor quiere que usted sea una maestra de la palabra, o quizás el Señor quiere que usted lleve uno de los ministerios más difíciles que cualquier ser humano puede vivir, el ministerio de intercesión, de oración. Pero debemos ejercerlo para que juntos, conforme como cuerpo en Cristo, podamos luchar esta batalla, esta guerra. Hoy voy a dar un statement y me voy a salir un poco del contexto en que el Señor nos llevó, pero es importante decirlo. Por usted no tener una meta clara, esta iglesia, el Ministerio del Sol Sale para Todos Internacional, está viviendo ataques. Por usted no tener una meta clara, usted no puede aportar al Ministerio del Sol Sale para Todos para que la evangelización del Evangelio puro y sano continúe siendo predicado. Por usted no tener una meta clara, usted no es una persona que está siendo efectiva en el llamado que el Señor le está haciendo. Entonces, si usted no tiene una meta clara, usted no sabe cómo va a aportar. Usted no sabe lo que usted va a hacer. Un ejemplo, un doctor tiene una meta clara. ¿Cuál es la meta del doctor? Sanar al enfermo, recetarle medicina. ¿Cuál es la meta del bombero? Apagar el fuego. Pero ¿cuál es tu meta como cuerpo de Cristo Jesús? Entonces es importante que usted y yo identifiquemos hacia dónde queremos ir. Pero es también crítico identificar aquellas cosas que te estorban. Primeramente, hacia dónde yo quiero llegar. Y número dos, aquellas cosas que me estorban. Llámese la pereza, llámese el desánimo, llámese el miedo, llámese el qué dirán, llámese tu falta de creer en ti. Tú tienes que identificar cuáles son esas cosas. Llámese una relación tóxica, llámese una amistad que te hace pecar con la lengua, llámese la chismografía, llámese el juzgar, llámese el condenar. Usted debe identificar en su vida cuáles son esos estorbos que no le permite a usted caminar no con tanta carga hacia su patria celestial. Es difícil usted subir una montaña con muchas cargas en su espalda, cargas que usted no tiene que llevar. Usted no le tiene que llevar la vida absolutamente a nadie. Usted no tiene que estar criticando absolutamente a nadie. Usted no tiene que estar viviendo una relación de abuso. Usted no tiene que eso. Entonces yo voy a identificar, si soy perezoso, le voy a decir algo, usted puede ser lo más perezoso que usted quiera ser. Y si el Señor lo eligió a usted con un propósito determinado, ya con el dictamen de parte del cielo, sea usted o no sea perezoso, usted lo va a cumplir, aunque se le sea más difícil, aunque le sea doloroso en su vida. Usted va a tener que cumplir ese propósito, porque ya el Señor así lo ha determinado. Y quizás en ese proceder, en esa avenida que a usted le toque recorrer, se va a desviar muchas veces. Se va a desviar. Pero yo le aseguro algo, que el Espíritu Santo volverá a ponerla en la avenida correspondiente hacia su patria celestial. Pero yo voy a identificar cuáles son esos estorbos que no me permiten ver clara la misión que yo tengo. ¿Cuáles son esos estorbos que me
alejan de mi Padre Celestial. No permita que nada, ni nadie, llámese droga, llámese alcohol, que nada como estorbo lo aleje de su Padre Celestial. Es claro y es preciso. El primero es que yo voy a identificar cuál es mi meta, hacia dónde yo quiero llegar. Lo número dos que yo voy a identificar es qué me estorba. ¿Qué me estorba en mi caminar espiritual? Yo no estoy hablando que te estorba en tu vida secular, porque yo no vengo a hablar de tu vida secular. Yo vengo a hablar de tu vida espiritual, que es lo que me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque todo lo secular es temporal. Repita conmigo, todo lo secular es temporal. Temporal usted va a la universidad. Temporal usted y yo vivimos en esta tierra. Pero vienen tiempos donde pasaremos nuestra eternidad. Y la vida espiritual es la eternidad. Y por eso yo quiero que usted en el día de hoy haga estos ejercicios, ponga en práctica lo que estamos hablando, identificar hacia dónde va y luego identificar qué me estorba en tu vida. Y órale al Padre para que remueva esos estorbos que te hacen tropezar en tu caminar. Porque hay formas, hay veces que tú no puedes controlar. Quizás el deseo carnal. Hay quizás formas que tú no puedes controlar, la chismografía. Hay formas que quizás tú no puedes controlar, la crítica. Pero cuando tú lo pones en los pies de Jesús, porque ya tú has identificado tus debilidades, ya tú has identificado esos estorbos que están en tu camino, es tiempo entonces de presentarlo frente a la presencia de Cristo, y con la sangre poderosa de Jesús se tendrán que ser removidos, porque Él lo ha prometido. Pero tienes tú que entenderlo. Yo no te puedo decir quizás, Ramona, recuerda lo que tú estás haciendo en la noche, mirando la pornografía, Ramona. No, Ramona tiene que entenderlo. ¿Y sabe qué? Uno de los estorbos que yo tengo es que yo no puedo controlar mi deseo. O uno de los estorbos que yo tengo es que yo cojo prestado y no pago. O que miento en exceso. Entonces ya tú identificaste el problema. Ya tú sabes qué es tu estorbo. Después le pide a Él el poder para dejar de hacerlo. Porque de lo contrario no podrás. En mi vida espiritual, yo no hubiese podido muchas cosas si no lo hubiese puesto en los pies de Cristo Jesús. Yo como humano soy débil porque estoy en la carne. Pero el Espíritu Santo que fue derramado en mí y que yo cuido para que no se ponga triste, como decía las Escrituras en Efesios capítulo 4 que acabamos de leer, me da la fuerza a rechazar, me da la fuerza a remover esos estorbos en mi caminar espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, no se dijo que tú no ibas a tener trompezones. De hecho, lo vemos en el mismo Cristo. Cristo tuvo mucho ataques. No, se le ofreció todo en su vida espiritual. El mismo enemigo le dice, arrodíllate y mirás lo que te daré. Mira qué estorbo le pone en su vida para que él no llegara a justificarlo con su sangre preciosa a usted y a mí en la cruz. El punto número 3 que debemos entender es nunca retroceder. Y vamos específicamente a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 13, para que podamos entender nunca retroceder. Dígale, Señor, yo nunca retrocederé. En su caminar usted no puede retroceder. ¿Para qué usted se refiere, pastor? Y vamos a entrar en materia con las Escrituras. Filipenses 3:13 dice las Escrituras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
Voy a repetir. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo, yo lo llamo un superapóstol, un hombre que tuvo un encuentro directamente con Jesucristo. Jesucristo le habla, un hombre que sube al tercer cielo, un hombre que se le entregó uno de los ministerios más grandes, y fue el ministerio de la evangelización hacia los gentiles. Un hombre súper preparado en la palabra, pero él dice, oígame, un hombre que subió al tercer cielo, él dice, yo creo que aún no lo he alcanzado. Y aquí vemos del apóstol Pablo que él era un hombre pobre en espíritu. Pablo no se sentía confort, porque eso es uno de nuestros errores, que nos sentimos muchas veces en un confort espiritual y no estamos atentos y a esos estorbos que están en nuestra vida. Pero Pablo dice, no recuerde lo que hiciste malo, no te ponga triste, pide perdón y sigue tu caminar, no te quedes ahí. Sigue caminando, sí, cometimos errores, sí, tenemos muchos estorbos en nuestras vidas, identifiquémoslo, quitémoslos con la sangre poderosa de Jesús, pero sigamos a la meta, que lo que quedó atrás, no me continúes señalando, si eras prostituta, lo eras, pero que eso que quedó atrás, no continúe hacia mi presente. Yo tengo metas claras y precisas en mi presente, y es llegar a mi patria celestial. El apóstol Pablo te recuerda y me recuerda a mí en el día de hoy a no traer el pasado. Tu vida pasada quedó atrás. Cuando tú pediste perdón a Cristo, te acabas de convertir en una nueva criatura, dicen las Escrituras. La palabra del Señor es clara, no retorna vacía. Cuando el Señor te perdone, no te recuerda de nuevo. ¿Recuerda lo que hiciste? Como nosotros los humanos, que cada vez que nos molestamos con la hermana o con el hermano, le recordamos lo que yo hice, lo que tú hiciste, y venimos repitiendo y repitiendo lo mismo, cayendo en nuevos estorbos en nuestro caminar. Estorbo de dolor, estorbo de odio, de rencor, de malicia, porque Él me tendrá que pagar lo que Él me hizo, porque yo nunca lo olvido. Yo lo perdoné, pero yo no lo olvido. Usted no ha perdonado absolutamente nada. Usted debe despertar, no recordaros lo que quedó atrás, pero sí esa meta que te prosigue. Primer punto es, voy a identificar mi meta. ¿Hacia dónde como ser espiritual yo voy a llegar? ¿Para qué yo nací? ¿Cuál fue el propósito determinado de Jesús y de Dios en mi vida? Porque Él permitió que mis padres me engendraran, me cuidaran, me protegieran. Porque el Señor me ha protegido hasta el día de hoy. Porque yo hace tiempo que debía estar muerto. Pero hubo un propósito de parte de Él. Me protegió, me cuidó y me trajo hasta aquí. Así mismo en tu vida. Yo no sé si tu mamá te iba a abortar cuando tú eras niñas, o cuando estaba en el embrión. Yo no sé si ellos no tenían para alimentarte, o yo no sé si alguna ganga te estaba buscando para matarte. Pero el Señor te ha protegido con un propósito divino. Su identificar es mi propósito espiritual. Número 2, identificar los estorbos. Y 3, no pensar en retroceder. Ahora, después que tengamos estos 3 puntos, hay un cuarto punto que el apóstol Pablo, en la primera carta que escribe desde la cárcel, le dice a los romanos: cambiar su manera de pensar. Yo puedo identificar para qué yo nací,
Yo puedo identificar todos los estorbos que están en mi vida. Yo puedo olvidar todo lo que yo he hecho en mi pasado. Pero si yo no cambio mi manera de pensar, no lo lograré. Yendo otra vez a las Escrituras, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, continuamos en Filipenses 4, 8, invito a la iglesia a buscarlo, nos daremos de cuenta de lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Pero quiero que ustedes puedan recordar que en la carta de Romanos, él habla de una transformación de mente. Y debe nuestra mente también ser transformada. Como yo pienso. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando yo estoy pensando en mi carne, en cómo yo me voy a ahorrar $15,000 más, en cómo yo me voy a conseguir el novio o la novia, todo eso es carnal, que lo necesitamos en nuestra vida, por supuesto, pero pensar en lo que es puro, pensar en lo que es justo, pensar en lo que es bueno. Cuando tú piensas, oh, pero es que la hermana me critica, la hermana mira cómo viste. Cuando tú piensas en la vida que lleva el otro, tú te desenfocas de tu vida. Tú no eres pobre en espíritu. Por eso el Señor le hablaba de mirar tu propia vida. Entonces, mis pensamientos yo debo de cuidarlo. Yo debo transformar mi mente. De aquí yo no voy a salir igual. De aquí yo no voy a salir igual si en mis pensamientos, este es un campo de batalla. Y por ende, en la misma carta a los Efesios capítulo 6, en la armadura, las Escrituras nos enseñan de ponernos ¿el qué? Quiero que la iglesia lo repita. ¿El qué? ¿Y qué es el yelmo? El casco. Para protegerme de qué? De los dardos que el enemigo me envía a mi mente. Debo cuidar mis pensamientos, porque de la manera en que yo piense, yo voy a reaccionar. De la manera en que yo crea que usted me criticó, yo le voy a responder, yo lo voy a tratar. De la manera en que yo pienso, yo voy a hablar. Cuando las Escrituras habla del corazón, hace mucho énfasis en su etimología a la mente. Lo que tiene en tu corazón, lo que tiene en tu mente, cómo tú reaccionas. Muchos de nosotros debe ocurrir una transformación en nuestra mente. Muchos de nosotros debemos ser soldados, vigilantes en los dardos que entran a mi mente. Quizás a las 3 de la mañana cuando usted se levanta, o quizás en la tarde cuando usted está sentado viendo televisión y el enemigo le pone el dardo, vete para el mall y cómprate una faldita. Y quizás usted no la puede comprar, entonces ahí empieza un problema económico. O quizás empieza una seducción o otras cosas. Y empezó simplemente con una flecha, con un dardo. Me encanta como el apóstol Pablo hace la ilustración de un soldado romano para hablar de la batalla, de la guerra que usted y yo íbamos a vivir. Esos dardos directamente a mi mente. Entonces yo debo cambiar la manera negativa de pensar. Muchas veces yo digo, yo para predicar, no, yo no soy bueno. Para evangelizar, no.
Y todos esos piensan que yo no sé hablar, que yo nunca he estudiado. Para orar, no, porque es que no me concentro. Para escribir, no, porque tengo muchas faltas ortográficas. Y así sucesivamente nos menospreciamos. Pensamos tan negativo de nosotros mismos que lo que ilustramos es esa misma negatividad. Tengo un gran maestro que me decía: Bolívar, cada vez que tú sales de tu casa y te miras al espejo y tú dices que está bonito, y eso va a transmitir. Pero cuando sales de tu casa y entiendes que los lentes te quedan feos, eso va a transmitir. Y la manera de pensar nuestra debe ser transformada. Debemos pensar en lo que es bueno, en lo que es justo, pero entendiendo el campo de guerra que es la mente. Así que no pensemos en lo negativo, sino en lo positivo. Pero tenemos que amar lo que hacemos. Si usted no ama el llamado que el Señor le ha hecho a usted, usted está mal. Si usted no ama para el papel que usted juega como cuerpo de Cristo, usted está mal. Colosenses 3:23. Cuando usted entiende que lo que usted hace lo hace por el hombre, usted está mal. Cuando usted entiende que cada vez que usted arregla una silla en la iglesia o viene a la iglesia es por el reverendo, usted está mal. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Cuando usted trabaja sirviéndole a alguien como home attender y usted lo hace por el chequecito, usted está mal. O cuando usted trabaja como psicóloga o como una persona que limpia hogares y usted trabaja, usted dice, bueno, estoy aquí para limpiar el hogar a Nancy, y usted lo hace de mal gusto y es para Nancy, usted está mal. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando amamos lo que hacemos, nos esforzamos por mejorar. Cuando amamos lo que hacemos, cuando entendemos que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, independientemente de lo que usted haga en su vida secular. Si sea limpiando un baño, límpielo como si fuese para el Señor. Si es sirviendo dentro de la iglesia, sirva como si fuese para el Señor, no para el hombre. Remueva al hombre, ponga su vista en Cristo Jesús. Cuando usted llena un papel, llénelo como si fuese para Cristo. Le va a dar a usted la oportunidad de servirle a esa persona, o servir en esa iglesia, o servir en ese trabajo con pureza, con verdad. Porque ¿quién no quiere hacer todo lo bueno para Cristo Jesús? Entonces, cambiando nuestra mentalidad y entendiendo, pero tiene primero que ocurrir. Lo que yo le estoy dando en número no es una casualidad, sino es el orden en que deben empezar los cambios en nuestras vidas. Si yo no cambio mi manera de pensar, y yo escucho que esta carta de Colosenses, que dice que lo que yo hago lo debo hacer como para Cristo, y yo no he cambiado mi manera de pensar, no podré entenderlo. Entonces, primero es cambiar mi manera de pensar, y luego es entender que todo lo que yo hago lo hago para Cristo, no para el hombre, no para el jefe, no para el patrón, sino para Cristo. Y esas personas que lleguen a recibir, sea si usted trabaja en McDonald's limpiando el baño, la persona que vaya a usar el baño va a decir, wow, qué baño más limpio. Pero usted también le está protegiendo de un COVID, de una infección, o viceversa, porque usted lo hace como si fuera para el Señor. Ahora, después
de creer en lo que usted hace y hacerlo como si fuera para Cristo, hay recompensas. Hay recompensas. Y Colosenses 3:24, ahí mismo, en el mismo contexto, 3, pero el versículo 24. O sea, esto no es en vano. Usted no está haciendo las cosas como si fuera para Cristo sin la promesa de recibir recompensas. Usted y yo tenemos promesa del reino, de uno que no cambia, de uno que no miente, de uno que no se olvida de lo que ha prometido, sino que cada cosa que prometió la cumplirá en usted y en mí. ¿Pero qué yo estoy haciendo para esas recompensas? ¿Me iré blanco? ¿Pasará lo mismo que aquí? ¿Cómo así, pastor? Lo mismo que quizás usted y yo muchas veces no tenemos para poner un caldero con arroz, frijoles y pollo, porque nuestros padres quizás no fueron responsables desde el día de nuestro nacimiento hasta los 20 años en guardar $40 semanal para usted y yo tener una buena amount, una buena cantidad de dinero en un banco. También usted va a ser así mismo en su vida espiritual, que no va a tener nada acumulado. También usted quiere ser una persona que apeste en la vida espiritual. Debemos meditar, esto es serio. Esto no se trata de domingo, hermanos. La vida espiritual no se trata de domingos. Debe usted vivirlo. La Biblia no solamente se lee para que se escuche bonito. El ministerio es un sacrificio que te limitas a muchas cosas en tu vida personal, hasta olvidándote de ti mismo. El apóstol Pablo lo decía, esperanzado en lo que ha de venir. Muchas personas me dicen, pastor, ¿por qué usted dice que usted se quiere morir? Porque para él he trabajado. He trabajado para cuando yo me vaya, tener algo. Que él me diga, ven aquí, good job. Ahora yo no quiero reconocimiento. A mí me interesan ustedes por sus almas, por su espíritu. Yo no estoy en establecer amistades terrenales. Yo quiero seguridad espiritual para cada uno de ustedes, como responsable atalaya que somos. Quizás no te guste lo que te diga el pastor. Quizás no te guste que te diga, déjala ser aragán. Quizás no te gusta que te digan, no dejes de venir a la iglesia, o vamos a ayudar a las viudas, o vamos a ayudar al huérfano, o deja de murmurar, o respeta a tu esposo. Quizás no te gusta, pero es su responsabilidad. No frente a ti, porque no se trata de ti. Se trata de algo superior que ustedes quizás no han abierto los ojos a ver. Un mundo real, pero poderoso, con influencias positivas, pero también diabólicas, que te pueden encadenar a vivir eternamente en un fuego. No es una ficción, es una realidad del mundo. Esto va a pasar. Esto pasará, y quizás muy pronto, pero ¿qué ha acumulado? Entonces, la palabra en Colosenses 3:24 nos dice que creyendo más allá hay recompensas. Recompensa por tu trabajo, por tu dedicación y por tu esfuerzo, dice las Escrituras, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si nuestro trabajo es espiritual, la recompensa la da Dios. Y si nuestro trabajo es humano, podemos esperar recompensa de los hombres motivado por
por Dios. Pero si tu trabajo es espiritual, tu recompensa vendrá del mismo Dios. No del hombre, no del board, no del consejo de la iglesia, no del obispo. Viene del mismo Dios. Porque tú te encuentras trabajando espiritualmente. Sea limpiando la iglesia, sea escuchando, sea en, como repetí y vuelvo a repetir, en uno de los ministerios más poderosos, la intercesión, la oración. No te tienen que ver haciendo cosas. Quizás tú en tu habitación, intercediendo por esa iglesia, por ese ministro, por esa pastora, con eso es más que suficiente. A mí me sorprende algo. Cada vez que recibo texto, cuando dicen, lo único que puedo hacer es orar por ti. Eso es lo más valioso. Aleluya. No es el dinero que tú me resuelvas. No es que tú llames, es que tú ores por mí. Es lo más poderoso del mundo espiritual. Se rompen cadenas. Dictamen que han salido del infierno son cancelados por el poder de Cristo Jesús. Debemos nosotros entender que cuando trabajamos en el mundo espiritual, es lo mismo como cuando usted trabaja secular, que usted se levanta a las 6 de la mañana y quiere un trabajo para acumular más dinero. También allá tú acumularás más. Porque la palabra dice que cuando trabaja espiritual, Colosenses 3:24, vendrá del mismo Dios. Pero cuando trabaja en lo secular, en lo humano, vendrá a través de los hombres, inspirado por Dios. El dinero se daña. Si se moja, se daña. La comida, cuando tú tienes mucho, se vence. La carne, cuando tú mueres, se pudre. Pero tu espíritu nunca muere. Eclesiastés habla de que el espíritu regresa al Creador, al dador de vida. Y es importante que la iglesia en general, la iglesia a nivel mundial, pueda despertar. Porque la iglesia se encuentra dormida en lo terrenal, no en el mundo que debemos vivir. Tenemos promesa usted y yo, trabaje. Yo te invito a esforzarte en el día de hoy, a trabajar en lo espiritual para que tus recompensas vengan del Creador. Y por último, fue una palabra que el Señor le dice a Josué. Ya nosotros sabemos que tengo que identificar mis metas. Ya sabemos que tengo que identificar lo que me estorba. Ya yo entiendo que no debo pensar en mi pasado, en retroceder. Ya he entendido que mi manera negativa de pensar debe cambiar. Ya he entendido que debo amar realmente lo que hago, a lo que he sido llamado, mi misión en la vida. Pero también he entendido que hay recompensas, que hay tesoro, que hay coronas que el Señor entregará en su momento determinado a cada uno de nosotros, dependiendo de lo que usted ha hecho. Si usted la dejadez, si usted el pecado, si usted el odio lo ha estorbado en su caminar, no espere recompensa, no espere corona, no lo espere, porque está escrito y revelado en las Escrituras, en el libro que Él nos ha dado para usted y yo guiarnos. Y si usted no quiere ninguna de esas cosas, en el mundo espiritual, es su decisión, porque Él libre albedrío nos ha dado. Pero recuerden que será eternamente, como dije al principio, todo esto es temporal.
pero allá será eterno. 7, para culminar, el 7 punto que quiero compartir con ustedes es que deben ser esforzados